En un minutito más vamos a dar acceso a los directivos, docentes y alumnos. Cuando usted me indique, maestro Haroldo. Podemos comenzar, Adriana, adelante. Gracias, maestro. Tercera llamada, comenzamos. Pedimos muy atentamente iniciar con su micrófono apagado y su cámara activa, cuidar que permanezca así en todo momento. Gracias. Es importante mencionar que la sesión de preguntas y respuestas tendrá una duración de 20 minutos y las participaciones estarán sujetas al tiempo marcado. Favor de estar preparados con sus preguntas y realizarlas a través del chat, esperando confirmación de participación para que les sea dada el acceso. Autoridades educativas, rectores de las universidades públicas y privadas del estado de Morelos, docentes, administrativos y alumnos que hoy nos acompañan, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este programa de clausura del ciclo de conferencias magistrales Primavera 2021, de la quinta conferencia, la educación inclusiva como estrategia del desarrollo sostenible. A continuación, tengo el placer de presentar a las autoridades que presiden este evento. En representación del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en el estado de Morelos, el doctor Irán Mina Valdés, director general de Educación Media Superior y Superior del estado de Morelos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. En representación del doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el doctor Eliseo Guajardo Ramos, director de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAM, profesor investigador de tiempo completo y miembro del Cuerpo Académico Estudios Transdisciplinarios sobre Grupos Vulnerables de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas tardes a todas y todos. Maestro David Salvador González Hernández, director de Fortalecimiento Educativo y Profesiones de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior. Maestro Leandro Víquez Salazar, director de Desarrollo Educativo del IEBEM. Maestra Sandra Lucero Robles Espinosa, rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, UTES. Doctor Jesús Escobedo Alatorre, director del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CICAP, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Maestra Olivia Fontanelli Aguilar, directora de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla. Maestra Marisol Aguilar Ochoa, director de la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata de Amilcingo. Maestro Félix Daniel Salmerón Hernández, director del Centro de Actualización del Magisterio CAM. Y maestra Ana Lilia Carnaya Díaz, jefa del Departamento de Educación Especial del IEBEN. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a todas nuestras autoridades educativas. Asimismo, recibamos el mensaje de bienvenida por el maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas tardes a todas y todos. Con mucho gusto y afecto les doy la bienvenida a esta quinta conferencia de primavera
de la Universidad Pedagógica Nacional en su unidad 171 o 17A, como la nombramos. Me complace ampliamente que el doctor Irán nos acompañe y a través de él, nuestro secretario de Educación. Igual, pues el ponente, un buen amigo, camarada, colega, también de la UPN en algún momento, el doctor Eliseo Guajardo, que viene como ponente y trae la representación del doctor Urquiza, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenido, doctor Guajardo. Hace un momento platicábamos en la sala corta cuando nos íbamos instalando que la palabra inclusión está cargada de contenido. Es muy rica semánticamente, pero además es generosa, también rica en generosidad. Así como es mezquino excluir, es generoso incluir. Entonces, la conferencia de hoy, por eso mismo, tiene una gran significación y por eso también le agradecemos mucho al doctor Eliseo Guajardo que haya accedido a acompañarnos en UPN Morelos para este evento tan importante. Un abrazo a todas y a todos, sean bienvenidos. Sin duda vamos a disfrutar esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, maestro Haroldo. De igual manera, como mensaje de apertura y en representación del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en el Estado de Morelos, cedo el micrófono al doctor Irán Mina Valdés, director general de Educación Media Superior y Superior. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un verdadero honor atender en representación del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en el Estado de Morelos, el cierre del ciclo de conferencias magistrales Primavera 2021. No podemos ser omisos de que el cambio es la característica principal de todo ser vivo. A nosotros nos representa el movimiento, el flujo de nuestras acciones y, como lo manifiesta la tercera ley de Newton, una acción inversamente proporcional a la misma. Sobre esta línea de ideas, es menester ver a la educación no como un proceso establecido y perfecto, sino verla desde dos partes, desde la perspectiva histórica, a manera de enseñarnos cómo está y no solo responde a la sociedad, sino que la motiva al propio cambio, nos incita a ser disruptivos y buscar de manera constante la desconstrucción de lo ya establecido para ponernos en lo que podría llegar a ser. Y por el otro lado, nos muestra que los seres humanos, por tanto nuestras actividades, incluidas la docencia, son acciones perfectibles que anhelan ser exploradas para encontrar su naturaleza real. En el particular de México, la evolución de la educación es constante y realmente variada. Quisiera remontarme primeramente a una época anterior a la llegada de los españoles, en espacios como el Calmecac y el Tepochcali, mismos que eran escuelas pertenecientes a la cultura mexica, pero que distinguían a las castas y no permitían enseñar de manera homogénea un conocimiento universal. Luego de la conquista, se edificaron centros educativos a lo largo de toda la región, priorizando la educación religiosa, aunque ésta seguía sin lograr encontrar una identidad que permitiese satisfacer las necesidades de todas las personas que vivían en esta colonia. El tiempo pasó y en este punto quisiera hacer un salto hasta hace 100 años, cuando el 3 de octubre de 1919 nace la Secretaría de Educación Pública, un ente que tenía el encargo por parte de José Vasconcelos de por primera vez romper la idea de una separación y prefirió por optar ver a todos los habitantes como mexicanos y por lo tanto con los mismos derechos para educarse,
al reconocerles esta institución, tenía la obligación de garantizar una acción revolucionaria que no quedó solo en papel, sino que quedó en una política pública o campaña nacional de alfabetización. Son 100 años de la creación y del inicio de un propósito que se volvió de la institución encargada a atender y brindar un nivel diferente de entendimiento a cada uno de los ciudadanos. El día de hoy, pese a que los objetivos han cambiado conforme se han cumplido las metas, se entiende más que nunca que es necesario replantearnos la manera en la que vemos la educación, transformarla y con esto transformar nuestra sociedad. El punto central de todo lo que he comentado es que de los miles de años que han pasado, no fue hasta apenas 200 años que este Estado nació, y fue de una manera violenta y sumamente compleja que en muchas ocasiones pareció no tener un rumbo fijo y determinó su atención y prioridades en las necesidades que acontecían. Pero a partir de un punto definido en la historia, se comenzó a priorizar la educación para la transformación en México. Hoy tenemos la capacidad de transformar, de construir y cuestionar a lo establecido. Hagámoslo hagámoslo una, 2 y 100 veces, siempre con una conciencia histórica y con un profundo amor por la razón de ser de la enseñanza, que seguro estoy, todos ustedes entienden cuál es. Tomemos todo lo aprendido de este ciclo de conferencias magistrales y utilicémoslo para ser capaces de comprender el contexto de las juventudes actuales y moldearla para romper lo establecido y siempre aspirar a ser mejores. Mejores estudiantes, mejores ciudadanos y, por supuesto, mejores personas para México. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Irán Mina Valdés por su excelente mensaje. Y en este momento llevaremos a cabo la presentación de la semblanza del doctor Eliseo Guajardo Ramos, director de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAM, profesor investigador de tiempo completo y miembro del cuerpo académico Estudios Transdisciplinarios sobre Grupos Vulnerables de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM, a cargo del doctor Anselmo Torres Arismendi, director de vinculación de la UPN Morelos. Con gusto, gracias Adriana. El doctor Eliseo Guajardo Ramos obtuvo su doctorado en enseñanza superior con mención honorífica por el Colegio de Morelos, su maestría en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Estado de Nuevo León, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, donde también obtuvo su licenciatura en psicología. El Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado de Celaya le otorgó el doctorado honoris causa también. Entre algunos de los cargos que ha ocupado el doctor Guajardo se mencionan los siguientes. Fue director de investigación de la UPN Ajusco, fue secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha sido subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Guerrero. También fue director adjunto de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, en México. De igual manera fue director de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM. También fue rector de la UPN a nivel nacional en el 2013. En la actualidad es profesor investigador de tiempo completo y miembro del Cuerpo Académico de Estudios Transdisciplinarios sobre Grupos Vulnerables de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM, de donde también fue director. Y también es actualmente director de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAM. También ha sido autor de diversos artículos a nivel internacional, nacional e internacional, así como también de diversos textos completos. Esta es la semblanza del doctor Eliseo Guajardo. Agradecemos al doctor Anselmo Torres Arismendi, director de vinculación de UPN Morelos, por esta semblanza. Y a continuación damos inicio a la conferencia La Educación Inclusiva como Estrategia del Desarrollo Sostenible por el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues muy amables y me siento muy complacido de estar con ustedes en esta pues conmemoración, ¿verdad? De una serie de conferencias que ustedes han llevado a cabo y agradecerles esta deferencia que tuvieron con mi persona.
En esta ocasión corresponde hablar sobre la educación inclusiva como estrategia de desarrollo sostenible. Y sobre este particular, yo creo que todos nos acordamos, por ejemplo, aquellos objetivos del milenio que un tiempo estuvieron presentes en las metas y los objetivos que se tenían en educación en todos los niveles educativos. Y había, diríamos que metas muy precisas con relación a estos objetivos, diríamos que planetarios, porque eran los objetivos a nivel de las Naciones Unidas, a nivel de la UNESCO. Y luego del 2015 vinieron otros, diríamos, una agenda, que es la Agenda 2030, y así cada 15 años se van estableciendo algunos objetivos, diríamos, ya planetarios con relación a la educación. La Agenda 2030 tiene como una condición central lo que es el desarrollo sostenible. Lo mismo hemos escuchado sobre el desarrollo sustentable y ahora escuchamos lo del desarrollo sostenible, que no es que uno vaya a ocupar el lugar del otro o que lo vaya a sustituir. Son compatibles en realidad estas condiciones. En el caso del desarrollo sustentable, tiene relación con lo que es la conservación y desarrollo de los recursos naturales y el cambio climático. Y con relación a eso, el desarrollo sustentable es para mejorar la vida de las personas en todo el mundo y en las futuras generaciones. Esta es la parte clave de la cuestión, que se tiene que ver con relación a la vez con las futuras generaciones en este caso. Y también se tiene que comprometer con los recursos del futuro y en este caso, pues pensar en las personas, pensar en la prosperidad presente y futura, lo que significa las futuras generaciones. Tiene componentes este desarrollo sostenible con relación a la gente, al planeta, a las alianzas, a la paz y a la prosperidad. Con relación a la gente es el aspecto del combate a la pobreza, al hambre y al asegurar la dignidad y la equidad. Ese es el aspecto con relación a la gente. Al planeta para proteger los recursos naturales y el clima de las futuras generaciones. En las alianzas, implementar la agenda a través de sólidas alianzas globales. La paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Y la prosperidad, asegurar vida próspera en armonía con la naturaleza. Como pueden ver, esta parte de la prosperidad, estar en armonía con la naturaleza, pues no resulta incompatible con el desarrollo sustentable. En cierta forma, el desarrollo sostenible abarca también el desarrollo sustentable. Pero hay un cambio en la base de lo que significa trabajar para la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Y esa base es la parte de la inclusión, una condición estratégica. Hay una base que también hace un cambio profundo y va a tener implicaciones muy importantes en todos los sistemas educativos, en el cual México no está en la excepción. De todo aquello que venía mencionándose como calidad, ahora aparece como excelencia. La verdad, esta parte de calidad, ustedes recordarán
en este caso el régimen actual, tanto el ejecutivo como el legislativo, cambió este concepto de calidad por el de excelencia. Este concepto de calidad que viene desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 y que ya estaba presente desde los años 70 con Fernando Solana, ahora aparece en el de la excelencia en el campo de la educación obligatoria. Esto va a tener que ver con el desarrollo sostenible. ¿Cómo es posible llegar a ese punto? Y esta parte de la excelencia tiene un elemento muy primordial en ese sentido. La reforma educativa del 2013 justificó en gran medida los cambios radicales por las recomendaciones de la OCDE, fue al amparo de la calidad educativa como un gran paraguas que hacía ver que bien valía la pena en aras de la noble meta de la calidad, y quien se opusiera lo hacía ver como un retrógrado que se oponía o se ponía, diríamos, de un modo absurdo e injustificable. Esta estrategia ya había sido usada en los Estados Unidos cuando se quiso hacer un cambio en los planes de estudio, pasar de la enseñanza de la aritmética a las matemáticas, buscando como base que se desarrollara una lógica matemática en el estudiante en lugar de un proceso memorístico de la aritmética. Y a ese proceso de cambio, del cual hubo mucha resistencia, se le denominó, porque había que cambiar la aritmética por la teoría de conjuntos de los diagramas de Venn, se le denominó matemáticas modernas. Quien se opusiera a las matemáticas modernas, pues venía a ser una persona también anacrónica, retrógrada, porque estaba en contra de la modernidad. Entonces, cuando se presentan algunas estrategias, hay una formulación en el planteamiento de tal suerte que quienes se opongan, pues diríamos a la reforma anterior, pues se oponían a la calidad. Y pues nadie quiere oponerse a la calidad como nadie quiso oponerse a la modernidad en su momento, y que era simplemente una estratagema en ese sentido. El asunto de la calidad trajo consigo que es en última instancia, diríamos, una mejora permanente y continua, porque la calidad, no sé si ustedes recuerdan, bueno, tan jóvenes muchos de ustedes, pero la calidad al principio nadie la podía definir. Nadie podía definir qué era calidad, ni tampoco podían definir pues a qué metas quería arribar la calidad, y resulta que era una especie de un logro permanente y continuo que nunca se alcanza. Entonces es una actitud hacia un logro de superación permanente. Este concepto de calidad trajo consigo la evaluación, porque también se decía que no se podía obtener la calidad si no se medía, no se podía pues saber si se tenía o no la calidad. Dice, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y entonces a eso se refería para estar siempre en una condición de calidad permanente. En países como los nuestros, como países como México, China, la India, Indonesia, Estados Unidos, países muy grandes, la medición pues no se puede realizar si no es de orden cuantitativo, lo que no quiere decir que no haya aspectos cualitativos en lo cuantitativo, pero en esta condición pues se establecieron aspectos, diríamos, de un gran calado de orden cuantitativo, como fueron las versiones censales de la evaluación que todos conocemos, junto con algunas de tipo muestral en ese aspecto. Bien, se aplica una metodología psicométrica de opción múltiple para este tipo de evaluaciones que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que en su versión
de autonomía técnica y de gestión, que fue desde 2013 al 2019, pues ahí se establecieron, diríamos, las facultades para hacer esta evaluación, para medir el logro de los alumnos y de esta manera, pues, decidir algunos también criterios importantes sobre otras mediciones y otras evaluaciones, no solo de los alumnos, sino de los docentes. ¿Y qué trae consigo entonces la excelencia educativa? Ha requerido de otra reforma para llevarle a efecto. Para muchos es una contrarreforma de la reforma, para, en este caso, o de alguna manera, para no parecer conservador, de ser contrarreforma, se le denominó reforma de la mal llamada reforma educativa. Porque se argumentó que en realidad fue una reforma de tipo laboral más que educativa. Esto por el hecho de que el plan y programas de estudio aparece después, forma emergente, y no fue como la base de la reforma. El nuevo modelo educativo elaborado para validar y consultar en el 2016 y tenerlo listo en el 2017 para iniciarlo en el ciclo escolar 2018-2019, pues la federación lo pudo iniciar, en ese entonces la federación, pero no lo pudo concluir porque ya en el 2019 esa administración ya no estaba en el cargo. De esta forma es que se puede suponer que esta parte del nuevo modelo educativo, que es la parte más sustantiva, pues vino después. Muy bien. Desde ese punto de vista, para muchos expertos, el nuevo modelo educativo lo que menos tenía es que era nuevo, pero sí recogía muchos elementos positivos de reformas anteriores y que ese tenía ese valor, que había recogido las mejores prácticas que se habían probado, de tal manera que pues no se trataba de un modelo, diríamos, nada desdeñable en ese sentido. Entre las cosas que sí eran nuevas, pues traía, diríamos, las habilidades socioemocionales, los contenidos optativos para desarrollarlos a modo de organización de clubes, y una actualizada estructura ocupacional en las escuelas denominándolo el Consejo Técnico Escolar, el CETE, con una nueva estructura y con otros elementos a tomar en cuenta en este caso, que me parece sumamente importante, que fue lo que corresponde a la transversalidad de contenidos que viene a aparecer en los aprendizajes clave, que se trata esos aprendizajes clave de las matemáticas, estos contenidos, la comunicación oral y escrita, las ciencias sociales y naturales, en forma de objetivos generales, que el observar esta parte de la transversalidad, pues tenía, diríamos, una especie de guía del desarrollo progresivo de todos los contenidos desde todo el sistema obligatorio, en ese entonces desde preescolar hasta educación media superior. Este nuevo modelo educativo, en sus pretensiones más, diríamos, de mayor alcance, era dar respuesta a las condiciones actuales en que se encontraba la educación en el país. O sea, la evaluación del Programa Internacional de Evaluación para Alumnos, ¿verdad? La PISA de la OCDE y el Plan Nacional de Evaluación de Aprendizaje, PLANEA, del INEE. Estas evaluaciones, ¿no?, que se realizaban, el modelo educativo pretendía revertir los resultados de estas evaluaciones. De tal manera que
es importante tomar en cuenta que en el caso de PISA se aplica a los jóvenes de 15 años que están en la escuela, sin importar el grado o modalidad. Pudiera ser que estuviesen algunos todavía en secundaria o ya en educación media superior, pero que estén en el sistema educativo. Y las preguntas son de aplicación, no de tipo académico, de contenidos escolares. Se plantean problemas que pueden resolverse con conocimientos adquiridos y que pueden aplicarlos y ponerlos a funcionar mediante el razonamiento. Es una aplicación de resolución de problemas. A diferencia de Planea, que se basaba más bien en el aprovechamiento escolar, esto es, en los contenidos del plan y de los programas de estudio para evaluar el aprovechamiento escolar al momento de la aplicación del instrumento. El desafío del nuevo modelo educativo 2017 era mayúsculo para remontar los malos resultados de la evaluación de los niños y jóvenes mexicanos. Más específicamente, se trata de una medición comparativa entre los países de la OCDE para precisar el lugar que ocupamos en el ranking. Pero la medición indicaba que teníamos que partir de niveles de contenido más bajos. O sea, si tú evalúas y sales bajo, puedes aprovechar la evaluación para iniciar el ciclo escolar en los niveles donde te encuentras y de ahí partir el contenido. Pero resulta que la evaluación era solo para medir y ubicar en el ranking, porque seguían iniciando los contenidos en los niveles deseables y no en los niveles reales. Es decir, empezar con contenidos más básicos, si estamos mal en matemáticas, y no empezar en un nivel alto porque de inicio ya dejaste atrás a buena parte de la población. Eso no se hizo. En el caso de PISA, por ejemplo, 2015, en el nivel 6, dice, tienen capacidad de realizar actividades de alta complejidad cognitiva con potencial para ocupar el ámbito científico u otros. Nivel 5, alta complejidad cognitiva con potencial para ocupar posiciones de liderazgo en el ámbito científico u otras. Nivel 4, en este nivel se encuentran por arriba del mínimo. Nivel 3, estos niveles, dice, buenos, aunque no del óptimo para la realización de actividad cognitiva más complejas. Nivel 2, ubicarse en este nivel representa el mínimo para que un estudiante se desempeñe adecuadamente en la sociedad contemporánea y pueda aspirar a hacer estudios superiores. O sea que ya el nivel 2 le está prediciendo que niveles superiores va a ser difícil que pueda desempeñarse bien. Y en el nivel 1 se dividió nivel 1A, en este caso, los estudiantes de estos niveles tienen algunas competencias, pero no alcanzan el mínimo. Y el nivel 2A necesario para acceder a estudios superiores o desempeñarse adecuadamente en la sociedad del conocimiento. En este caso, estos resultados hacen referencia a las áreas de ciencias naturales y sociales. Advierte que México no obtuvo ningún nivel 6, 5 y 4. Se circunscriben a los niveles 1A, 1B y 3. Esto es, desde no alcanzar el mínimo a desempeñarse adecuadamente en la sociedad del conocimiento hasta los niveles buenos pero no óptimos para realizar actividades cognitivas complejas. De 20 países, México ocupa el lugar 16. 20 países que pertenecen a la OCDE. Y de esos, el lugar 16, donde los países que están en mejores condiciones que México son Chile, Uruguay, Costa Rica y Colombia. Y solo por debajo de México, Brasil, Perú y República Dominicana. En este mismo informe de PISA, los resultados fueron que no se obtuvieron respuestas en los niveles altos 6, 5 y 4, en el caso de matemáticas, en el caso de ciencias fue lo anterior, y en el caso, por decir,
Así cada uno de los contenidos que se evalúan en PISA, estamos en niveles de los más bajos. Esto por aquello de lo que corresponde a lo que pretende responder el nuevo modelo educativo. Pero el diseño y aplicación está dislocado, insisto, porque se inicia con contenidos solo deseables. Y bien, en este caso es importante tener en cuenta que cada campo del conocimiento se le pedía, aparecía de forma longitudinal, lo que estamos señalando en este caso, y de tal manera que se asignó uno de los ámbitos, en uno de los ámbitos, el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico es con el que se puede responder a las pruebas tipo PISA, que es resolución de problemas, no con problemas que son problemas planteados, son problemas nuevos y que puede responder con el conocimiento adquirido. Pero los problemas de Planea, pues son más bien qué es lo que sabe del plan de estudios, es más memorístico, por decirlo así, o se aproxima más a eso. En este caso, pues los lugares siempre que tenemos son lugares bajos, y sobre este particular es importante ver cómo el plan, estos son todos conocemos esto de aprendizajes clave, que son, diríamos de manera sintética, lo que de alguna forma está apuntando a responder a los aspectos que mide PISA para podernos medir en el ámbito internacional. ¿Esto qué tiene que ver con el desarrollo sustentable? Pues tiene que ver sobre qué es lo que hay que transformar en la parte de la educación obligatoria para poder arribar a ahora una Agenda 2030 en este sentido. Entonces, esto se relaciona con esa respuesta, y cuando uno siente que está muy alejado el objetivo tanto de los objetivos del milenio como la Agenda 2030, uno tiene que ir a ver lo que ocurre cotidianamente en la escuela con relación a estas aspiraciones educativas. Y es interesante que de todas formas, permítanme, esta condición de la transversalidad es algo importante a tener en cuenta sobre lo que corresponde a los distintos ámbitos. En este caso, desde preescolar se puede estar viendo qué es lo que se busca en preescolar. O sea, tener la idea general, qué es lo que se busca en primaria, en secundaria y en media superior. Y con relación al pensamiento crítico y la solución de problemas, pues en este caso, transversalmente, tiene ideas, dice, en preescolar. Tiene ideas y propone actividades básicas para jugar, aprender, conocer su entorno, solucionar problemas sencillos y expresar cuáles fueron los pasos que siguió para hacerlo. Ese es el nivel de pensamiento crítico a nivel preescolar. En el caso de primaria, resuelve problemas aplicando estrategias diversas. Observa, analiza, reflexiona, planea con orden, obtiene información que apoye la solución que propone, explica sus procesos de pensamiento. Siempre hay un proceso metacognitivo, si se fijan, dice, puede expresar cuáles fueron los pasos que siguió para hacerlo. Este es un proceso metacognitivo, reflexionar sobre lo que se ha hecho o lo que se ha pensado.
Y también explica los procesos de pensamiento. En este caso ya es sobre no lo que hace, sino lo que piensa, porque está más desarrollado. Estamos hablando de lo que ocurriría al final de primaria. Al final de secundaria, formula preguntas para resolver problemas, se informa, analiza y pregunta las soluciones que propone y fundamenta sus conclusiones. Reflexiona sobre procesos de pensamiento, por ejemplo, a través de bitácoras. Se apoya en organizadores gráficos, etc. De tal manera que puede representarlos y evaluar su efectividad. O sea, hay un proceso de autoevaluación que es un proceso más desarrollado de orden metacognitivo. Y ya a finales de nivel media superior, pues utiliza el pensamiento lógico matemático, ya es una formulación de lógica formal en este caso, y así como los métodos de las ciencias para analizar y cuestionar críticamente los fenómenos diversos, desarrolla argumentos, evalúa objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla innovaciones. Asimismo se adapta a entornos cambiantes. Esta condición es importante tenerlo en cuenta, pero por ejemplo, una de las cosas que más adelante se va a considerar en el nuevo modelo educativo también es el uso de la tecnología. O sea, también va a ir a considerar el uso de la tecnología en los centros de cómputo de las escuelas, bueno, las que tienen centros de cómputo. Y precisa una cita de César Coll: el uso y la producción de recursos didácticos y el trabajo colaborativo mediante herramientas tecnológicas promueven el desarrollo del pensamiento crítico, la selección y síntesis de información. Estoy dándole seguimiento al pensamiento crítico porque es una base del desarrollo sostenible en el aspecto curricular. La parte de la condición inclusiva, ¿verdad?, que es también muy importante para no generar conflictos y para la dignidad de las personas, forma parte también de esta condición estratégica del desarrollo sostenible. Y bueno, más en el mismo programa, en los glosarios, el pensamiento crítico, conjugación de distintas formas de pensamiento, eso es el pensamiento crítico, como el analítico, el complejo o el creativo, para llevar a cabo una valoración holística de un problema en por lo menos dos sentidos: la comprensión del problema en sus componentes y el discernimiento de las relaciones con el contexto que le dan lugar y le permiten o impiden sostener su fundamentación. Competencias, bueno, esa es la parte de la definición en el glosario de pensamiento crítico. Y luego, otro de los aspectos que es importante tener en cuenta con relación al pensamiento crítico es que la Ley General de Educación de 2019, o sea, la vigente, dice: la primera función de la nueva escuela mexicana es promover el pensamiento crítico. Artículo 12. En la presentación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral. Más adelante va a decir esto. Contribuir a la formación del pensamiento crítico en la transformación y el crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. En este aspecto, dice, hay un ingrediente que compromete más a la normativa vigente, porque esto ya va a aparecer en la ley, ya no en el plan y programa actual, de tal manera que hay un compromiso mayor sobre esta parte del pensamiento crítico, y que es en la parte de la creatividad, dice él, y por la excelencia educativa.
Esto es, ya vincula el pensamiento crítico a la condición ya no de la calidad, a la condición de la excelencia. Esto es, pensamiento crítico y excelencia van juntos. Y entonces, pues sí es importante tener en cuenta que aquí hay un cambio sustantivo que tiene que ver con la excelencia del pensamiento crítico y el desarrollo sostenible. Dice, cuando se define en la Ley General de Educación del 2019 los 10 criterios que ahora dan sentido a la educación, el 10º es el de la excelencia educativa y ahí mismo incorpora pensamiento crítico. Será de excelencia orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de los aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, como el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y comunidad. En ese aspecto, entonces, en el caso de la calidad, se alcanza entre muchos otros niveles y variadas respuestas. Esto es que puede haber para la calidad un conjunto de respuestas que alcanzan, diríamos, el logro, que alcanzan el objetivo. Pero en el caso del pensamiento crítico, se trata del máximo logro. Esto es, no del logro, del máximo logro. Entonces, la relación que hay entre pensamiento crítico, que es lograr la mejor respuesta, no la respuesta correcta, la mejor respuesta de las correctas, ¿sí? El máximo logro no es tener el logro que es con la calidad, sino tener el máximo logro que es con la excelencia. Entonces aquí hay diríamos, una evolución, un cambio, un salto con relación al nivel de exigencia, pero que también viene por relación a la exigencia que ahora tenemos del desarrollo sostenible con metas al 2030. Este es el desafío. En ese sentido, me parece importante cómo se va a considerar el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico de los expertos en pensamiento crítico, las investigaciones que hay sobre pensamiento crítico es con jóvenes adolescentes hacia arriba. ¿Por qué con jóvenes adolescentes y hacia arriba hay este trabajo de pensamiento crítico? Porque el pensamiento crítico exige que se aplique, diríamos, el pensamiento crítico hace una búsqueda de un resultado verdadero. En este caso, para tener esa condición de la respuesta verdadera, se requiere tener una lógica y la lógica se instala formalmente, la lógica formal se instala en la adolescencia, no antes. Entonces, los que estudian pensamiento crítico lo estudian en la adolescencia hacia arriba y no lo estudian hacia abajo porque hacia abajo, según los expertos clásicos en pensamiento crítico, no hay pensamiento crítico. Pero ustedes vieron que está poniéndose en la transversalidad de los programas desde preescolar hacia adelante. Como vamos a decir, si bien no es el pensamiento crítico pleno, son los inicios del pensamiento crítico que hay que cultivar para arribar al pensamiento crítico de forma, diríamos, evolutiva. Desde ese punto de vista es interesante porque ya empieza a haber trabajos, incluso aquí en el estado de Morelos, sobre pensamiento crítico en primaria, trabajos, diríamos, de investigación. Y los trabajos de investigación en pensamiento crítico en primaria, pues empiezan a ser aceptados por los expertos en pensamiento crítico. Hubo un congreso internacional
en octubre del 2020 en la Universidad Veracruzana, en donde se presentaron esos trabajos de aquí de Morelos, 2 trabajos sobre pensamiento crítico en primaria, y fueron, diríamos, ingresaron al catálogo de investigaciones de pensamiento crítico. Pero el propio programa diríamos, la nueva escuela mexicana y la Ley General de Educación nos obliga o nos orienta a que desde la educación básica deba de cultivarse el pensamiento crítico. Entonces, de tal suerte que está el planteamiento, empiezan a estar las investigaciones, pero faltan muchas cosas por poder realizar en ese sentido. Y aquí yo quisiera poner ejemplos que podríamos considerar sobre pensamiento crítico en niños de 4 o 5 años. Se trata de algunos trabajos clásicos del proceso psicogenético de adquisición de la lengua escrita en niños de 4, 5 y 6 años, lo cual quiere decir que son niños antes de que ingresen al primer grado, donde, según el plan, está para enseñarles a leer y escribir. Y lo que ha ocurrido con los trabajos de psicogenéticos, sobre todo de Emilia Ferreiro, es que los niños saben muchas cosas antes de empezar a aprender por los métodos de enseñanza de lectoescritura, saben muchas cosas de la lengua escrita antes de ingresar. Y eso lo van adquiriendo en el entorno donde hay material escrito y que los niños, diríamos, hacen esa interacción con el material escrito y deducen, razonan, reflexionan sobre el mismo y se dan cuenta, por ejemplo, cuestiones, diríamos, de cierta realidad importante sobre la lengua escrita, que es, por ejemplo, que donde está escrito algo ya no puede estar escrito otra cosa. Por ejemplo, donde dice pelota ya no puede decir, por decir, cancha. Para que diga otra cosa debe de escribirse de otra forma. O sea, el que se escriba, el que se identifique la escritura de una cosa ya no puede ser cambiada. O sea, hay una conservación de la escritura con su significado. Y eso no puede decir cualquier cosa en algo que esté escrito, sino para lo que se escribió. Esto es un gran conocimiento que es muy importante tener en cuenta, porque el niño no acepta que donde ya dice algo ya diga otra cosa. Salvo algunos casos que donde diga, por ejemplo, farmacia, puede decir botica. O sea, cuando se trata de sinónimos, hay niños que aceptan que sí puede decir las dos cosas porque significan lo mismo. Lo cual quiere decir que no está pensando en que lo que se escribe son las palabras que se hablan, sino las palabras que significan. Es decir, tienen significado directo con las cosas. Todavía no se da cuenta que se escribe la parte oral del lenguaje. Pero se inician con un conocimiento que es importante que se tenga en cuenta. Y la otra es que cuando ya se dan cuenta que sí se está escribiendo lo que se habla, entonces como las escrituras están segmentadas, tienen partes, esas partes corresponden a partes de lo que se oraliza. El niño no acepta con menos de 3 letras que algo diga algo. Si uno le pone una letra y le dice que si dice algo, no acepta. Si pone 2, tampoco. Si pone 3, acepta que puede decir algo, de 3 hacia arriba. De tal manera que este criterio de variedad y cantidad hace que también se segmente la parte oral y le vaya a asignar una parte oral a la parte escrita. Y los primeros segmentos que el niño realiza, de acuerdo a las investigaciones, son segmentos silábicos. De tal manera que para que diga manzana, debe haber 3. Manzana. Para pelota también debe haber 3. Donde tiene complicación el niño es cuando dices mesa y solamente dan 2.
Y entonces empieza a dudar si que se escribe con 2, y es cuando empieza a querer segmentar más y logra segmentar me, s, a. Y entonces la parte escrita presiona que se segmente más en lo oral y llega a segmentos más pequeños para asignarle a las escrituras. Todo eso el niño lo está razonando y reflexionando entre los 4, 5 y 6 años. Claro, si se trata de niños que están en contacto con material escrito, si se trata de niños en zonas, diríamos, donde no hay material escrito, estas reflexiones no se van a presentar y el niño llega con ideas, diríamos, menos desarrolladas que los que tienen contacto con el material escrito. Lo mismo cuando se pone un enunciado, pues nosotros para decir mamá compró 3 tacos, nosotros no decimos mamá compró 3 tacos. No segmentamos cuando hablamos. Hablamos, diríamos, si se tendría que escribir tal como hablamos, tendría que ser sin espacios. Pero se escribe con espacios. ¿Por qué se escribe con espacios si no se habla con espacios? Porque los espacios corresponden a las palabras que se han mencionado. Para entonces, si lo que se escriben son palabras, debe haber tantas palabras, tantas escrituras como palabras se dicen. Pero entonces el niño hay que decir, bueno, ¿qué son palabras? Digamos, no la definición formal de palabras, sino se le puede decir al niño cuántas palabras dije cuando dije, mamá compró 3 tacos. Y hay quien puede contar que son 3, 4 palabras, y hay quien dice que nada más son 2, porque puede decir, ¿cuántas palabras dije cuando digo mamá compró 3 tacos? Es decir, 2. ¿Cuáles? Mamá y tacos. Para él solo mamá y tacos son palabras, las otras no son. Pero aunque digamos mamá compró 3 tacos, o escribamos en este caso, mamá compró 3 tacos, se dice mamá compró 3 tacos, pero solo hay 2 palabras. Y esas palabras coinciden con que se trata de nombres de las cosas, esto es, de sustantivos. O sea, el niño ha descubierto el sustantivo sin que le enseñe el sustantivo, pues sí son, diríamos, le acomoda con el nombre a cada una de las relaciones que hay en un enunciado. Descubre luego que compró es palabra, porque compró como es una acción, no es tan fácil de definirlo, de sentir que es palabra, porque es una acción. Y primero la acepta como mamá compró, o compró 3 tacos, pero no compró de forma independiente, sino que ligada, diríamos, como al predicado o ligado al sujeto. Entonces, estas condiciones se descubren hasta que logra independizar el concepto de compró como palabra, o sea, sí acepta que hay 3 palabras ahí, o que ahí está escrito compró, aunque no descifra, porque se trata de niños que no descifran, pero la pregunta es, dirá papá, dirá mamá, dirá compró, dirá tacos, etc. Entonces, el niño va a razonar sobre esta condición. Y 3, que es un adverbio en este caso, se tarda más en considerarlo que sea una palabra. Entonces, para muchos niños que ahí está escrito, mamá compró 3 tacos, y ellos consideran que solo están escritos mamá y tacos, hasta a veces dicen, ahí dice mamá, y luego dicen en compró 1, en 3, 2, y en tacos 3, dicen 1, 2, 3 tacos. Y entonces les acomoda su razonamiento y interpretan que ahí dice mamá compró 3 tacos porque está mamá y los 3 tacos. De tal manera que si le quitamos algo, dice, ahí ya dice mamá compró 2 tacos nada más. Esto es un proceso deductivo que los niños están realizando antes de que les enseñen a descifrar. Pero este ya se puede considerar que es un pensamiento crítico porque está reflexionando, diríamos, sobre situaciones nuevas que se le están presentando al niño, que en este caso son situaciones que él va a resolver con los elementos que tiene disponibles. Y bueno, nosotros sobre ese particular
diríamos que se identifica, así como se identifica dónde dice algo, pues si puede decir, cómo puede decir, cómo se puede escribir, y el niño empieza a tener algunas ideas al respecto, entonces también ocurre con relación a los enunciados. Y en este enunciado, un pájaro vuela, que se le dice al niño, aquí escribí un pájaro vuela, ¿tú cómo crees que se escriben dos pájaros vuelan? Y algunos niños copian de nuevo abajo, un pájaro vuela y dice, aquí dice 1, 2, pájaros vuelan. Escribiendo 2 veces un pájaro vuela, va a decir 2 pájaros vuelan. Es una idea, diríamos, de niños antes de iniciarse, y se les ocurre que así puede estar escrito, porque no es que el mismo niño dice que no sabe, pero dice, ¿tú cómo crees que se escriba? ¿O cómo crees que sea? Y no está descabellado lo que dicen, sino que tiene un razonamiento al respecto. Y en este mismo caso, en una ocasión, a un niño, Lisandro, por cierto, se llamaba ese niño, cuando se le dice, bueno, si escribe abajo otra vez un pájaro vuela y dice 2 pájaros vuelan, se le dice, ¿y cómo se escribiría no hay pájaros? Entonces, algunos niños empiezan a borrar todo y dicen, no, no es cierto, que es que no es cierto, es que no se puede escribir no hay pájaros. ¿Por qué no se puede escribir no hay pájaros? Porque no es cierto que no haya pájaros y sí hay. Entonces lo que no es cierto no se puede escribir. No, lo que no es cierto no se puede escribir, nada más lo que sí es cierto. Eso es un razonamiento lógico. Ese es un razonamiento, diríamos, un pensamiento crítico en los niños pequeños, pero es un pensamiento crítico incipiente, ¿verdad? No, obviamente se va a desarrollar, pero se puede identificar desde qué momento se empieza el pensamiento crítico. Y bueno, otros niños dicen, se puede escribir, el pájaro no vuela, pero no hay pájaros. O sea que transforma el enunciado, cambia el verbo, pero no puede eliminar el sujeto, pero sí puede cambiar el verbo. Dice, no, el pájaro no vuela, sí se puede, pero no hay pájaros, no se puede. Entonces, este razonamiento, pues es un conjunto de aspectos interesantes que se han registrado en los niños hace tiempo. No hace demasiado, pero sí hace tiempo. Y en el caso de Lisandro, lo que hace es poner, bueno, ya sé cómo se puede escribir, no hay pájaros. Y copia abajo de cada una de las palabras, otra vez, pero las copia las letras chuecas, temblorosas, deliberadamente chuecas. Dice, así sí puede decir no hay pájaros con letras chuecas. Entonces resuelve un problema de escribir algo que si no es de esa forma no se puede escribir. Y aquí podemos identificar de todas las respuestas a las que me he referido y que desde el punto de vista psicogenético todas las respuestas son correctas, pero desde el punto de vista del niño, no desde el punto de vista del adulto, porque tienen un nivel de desarrollo cada una de estas respuestas. Pero la respuesta de Lisandro se puede decir es la mejor respuesta entre todas las respuestas correctas que se han encontrado en los niños. Y si esa es la respuesta mejor, ese es en realidad donde aparece la excelencia o donde aparece el pensamiento crítico más claro. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para que los niños piensen? Dejarlos que piensen, dejarlos que hagan y no decirles qué es lo que tienen que hacer. Porque cuando les dices qué tienen que hacer ya no piensan, entonces no hay ni pensamiento ni crítico ni ninguno pensamiento. Lo difícil del pensamiento crítico es dar tiempo que se propiciar y dar tiempo que se genere. El problema es que se pueden desesperar y le dicen la respuesta al niño para que sepa cuál es la respuesta, como si esa fuera la solución. Y hay una técnica que todos ustedes deben de conocer, que es ampliamente divulgada, sobre lo que corresponde a
el aprendizaje basado en problemas, el ABP famoso. El ABP, pues parece que es muy sencillo porque tú le planteas problemas al niño y dejas que lo resuelva y que él busque diríamos, cómo resolver, si va al diccionario, consulta otra cosa, pregunta. Todo eso forma parte de la estrategia de la resolución de problemas. Pero hacer eso lleva más tiempo. Y entonces, si el profesor se desespera y le dice la respuesta, pues ya se acabó la forma de resolución de problemas. Entonces sí puede estar a la mano, pero tiene que haber un proceso curricular que dé tiempo a cada uno de los procesos, que a veces es lo que no se presenta. Entonces, para ser más claros en esta parte, yo quisiera concluir señalando que en la nueva ley general, si bien el pensamiento crítico, perdónenme, si bien el pensamiento crítico, pero para que los niños lo tengan. Está destinado a que los niños tengan pensamiento crítico, pero no viene cómo formar a los docentes para que propicien el pensamiento crítico, porque de forma espontánea no se puede hacer, porque dejar que el niño haga lo que tiene que hacer se requiere también una capacitación importante en esta condición. Entonces, la parte de la formación, para el caso de las normales, la actualización, que puede ser para el caso de las universidades pedagógicas, es fundamental en lo que se relaciona a esta parte. Quiero decir que todo lo que viene en la Ley General de 2019 sobre el pensamiento crítico, que es muy importante porque tiene relación con el desarrollo sostenible, le falta una parte previa que es la formación de profesores en la didáctica sobre el pensamiento crítico y la actualización de profesores en esta condición. Y ahí, estimados colegas de la UPN, ustedes tienen un horizonte y un campo en el que tiene, digamos, que abordar y que trabajar arduamente sobre la base de cualquier propuesta curricular que busca la excelencia, debe buscar el pensamiento crítico y debe haber esa formación en los docentes. Diría en las normales, pero casi que si estiro el hilo, empieza en las universidades, en la universidad pedagógica, por el perfil académico y vocacional que tiene la universidad pedagógica. Aquí hay una gran oportunidad para la universidad en esta nueva escuela mexicana. Y bueno, en el caso del pensamiento crítico, de acuerdo a uno de los principales autores y representantes del pensamiento crítico de la Universidad de Salamanca, dice: pensar críticamente es alcanzar la mejor explicación para un hecho, fenómeno o problema, con el fin de saber resolverlo eficazmente. Habla de la mejor explicación, que es el máximo logro, es la mejor. Ahora se busca no la calidad, sino la mejor respuesta. Eso es parte de la condición del pensamiento crítico. Y bueno, hay que estar conscientes y muy atentos a esta posibilidad que es la condición del pensamiento crítico, la excelencia en lugar de calidad, el desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Muchas gracias. Agradecemos la excelente conferencia del doctor Eliseo Guajardo Ramos y hemos llegado a la sesión de preguntas y respuestas, la cual tendrá una duración de 20 minutos y las participaciones estarán sujetas al tiempo marcado. Favor de estar preparados con su pregunta y realizarla a través del chat, esperando confirmación de participación por el administrador de la sala. Y para que ya sea que les pasen la pregunta o ustedes la hagan de manera oral, también podrán participar desde las dos plataformas, vía Zoom y por Facebook. Adelante, doctor Anselmo. Bien, para esta sesión de preguntas y respuestas, como ya lo mencionó mi compañera Diana,
tenemos dos vías. Uno se puede hacer vía oral, es decir, pedir la palabra aquí a través de Zoom, y la otra es hacerlo a través del Face, en el cual estará leyendo esta información o las preguntas del Face mi compañero, el maestro Luis Molina. Entonces, no sé si hubiese alguna pregunta que tuviéramos por parte del auditorio que tenemos en la plataforma de Zoom. Pueden levantar su mano o pedir la palabra. ¿Se puede? Sí, adelante, profesor Gabriel Santos. Sí. Gracias, compañero Anselmo. Muy buenas tardes a todos. Pues gracias por su bella conferencia y que quisiera plantearle una en dos cosas. Primero, si la enseñanza en las escuelas normales todavía, desgraciadamente, si tiene muchos aspectos de una formación tradicional memorística, ¿qué podemos hacer sin una intervención, como usted lo mencionó, en una nueva formación, una reforma que tendría que empezar en las escuelas normales? ¿Sí? Segundo, ¿cómo ve usted las propuestas que ha habido de filosofía para niños? ¿Sí? Aprovechando que los niños comparten con los artistas, los filósofos y los científicos, que son los únicos que conservan esta actitud espontánea, sana de los niños, de admirarse ante la realidad, lo que los griegos llamaban thaumazo o thaumatzen, la capacidad de asombro, de asombrarse ante las cosas aparentemente cotidianas y que a los adultos ya no nos llaman la atención, y que es el inicio de un pensamiento crítico y que es el inicio también de la ciencia y de la filosofía. Sí, bueno, me parece muy importante. Cada vez, como ahorita veíamos que el pensamiento crítico, diríamos de manera muy formal, se empieza a estudiar solo de la adolescencia hacia arriba, y entonces hay nuevos elementos que hace pensar que si bien no es un pensamiento crítico pleno, pero tiene rudimentos de pensamiento crítico y hay que cultivarlo porque pues no se genera de manera automática, tiene que ser deliberado, tiene que haber intencionalidad, tiene que haber un proceso que se tiene que cuidar. Pues es en la misma tónica que está la filosofía para niños, o sea, que haya básicamente que la espontaneidad del niño no se acabe. Y a veces, yo no sé ahora, pero recuerdo que antes el niño, por ejemplo, llegaba primero y sentía que ahora sí la escuela iba en serio y ya se le acababa su espontaneidad que tenía en preescolar. Es decir, toda esa parte lúdica de juego y de que se animaba, pues algo sucedía. Yo recuerdo cuando le dictábamos palabras al niño antes de entrar a primero sobre palabras o qué puede decir en un libro, y veía la fotografía y veía el texto y empezaba a decir lo que podía decir, y era como una anticipación de lo que no decía cualquier cosa, sino algo que sí podía decir. En primero el niño decía, no sé, no sé, no sé. O sea, dice, bueno, ¿qué está aprendiendo el niño que no sabe? Y en el otro caso, si el niño responde, no es porque crea que sabe, sino que le están dando la oportunidad de decir qué crees que diga. Y el otro no se atreve porque le van a decir que está mal. Y entonces el poner mal y poner bien en esa parte, que yo no sé si con eso se logre la calidad de poner mal y bien, entonces se hace muy censurable la actividad espontánea de los niños. Y bueno, la parte de los niños lo mejor es la parte creativa. Y esa parte creativa que no se acabe, porque de ahí viene el pensamiento crítico finalmente. Y si filosofía para niños funciona para eso, bienvenida. No sé si contesté a esa parte. Bueno, la otra es que si no se forman en las normales,
todo el trabajo queda en la actualización de profesores ya en el ejercicio de su trabajo. Entonces, todo el peso va a caer en la actualización. O en la superación profesional, si es el caso. Por eso creo que ahí es muy complementaria y muy, diríamos, la parte de la estrategia de la UPN en este caso. No porque vaya a sustituir a nadie, pero sí tiene un ámbito muy importante porque se puede trabajar ya con el maestro en la actividad docente. O sea, no nada más es lo que va a hacer cuando sea maestro, sino ya es maestro y lo está haciendo y puede hacer la práctica docente. Y entonces tiene un elemento inmejorable para entrar en este proceso, diríamos, que es el que está esperando el mundo para que haya desarrollo sostenible. Fíjense dónde lo está descansando. Claro, es de responsabilizar demasiado a los profesores, pero es donde realmente se puede estar diciendo, no en una política acá por arriba, muy retórica sobre el desarrollo sostenible. Vamos a aterrizarlo, vamos a ver en la escuela y cómo es eso del desarrollo sostenible. Pues eso en la excelencia, no en la calidad, ya ir más allá de la calidad, sino en la excelencia y el pensamiento. Gracias. Tenemos una pregunta más en la plataforma del Face. Adelante, maestro Luis. Sí, gracias, maestro Anselmo. Doctor Eliseo, bienvenido. Muchísimas gracias por la participación. Y sí tenemos en la plataforma de Facebook la pregunta de un docente, el maestro Carlos Peláez, que en realidad son varias preguntas, se las hago y pues ya usted nos hará favor de comentar. ¿Qué piensa de la filosofía de la liberación, de la decolonialidad, de la interculturalidad, de la recuperación de los conocimientos indígenas? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, ¿qué otra forma de evaluar propone? Sí, bueno, muy importantes estas preguntas de Carlos. La primera, sí, todo tiene una relación sobre que hubiese una especie de que el pensamiento, diríamos que el pensamiento occidental, que viene de, lo occidental viene nada más de Europa, porque no viene ni de Asia, ni de ni de Arabia, de otros continentes, diríamos que también existen y como si nada más existiera el occidental y es Europa y es una pequeñita región que se puso hegemónica e impuso todo el proceso. Entonces, pues esa parte de desligarse de esa condición, diríamos, hegemónica que tiene en nuestra cultura y civilización, porque estamos así, es el proceso de colonización. Y que bueno, en todo caso puede haber un surgimiento, por ejemplo, en América Latina, de un proceso que se revierta un poco con lo que están haciendo los zapatistas, que ahora van a invadir Europa en estos que salieron de Chiapas para celebrar los 500 años o lo que sea de la conquista. Un poco como un acto simbólico a la inversa, y que tiene un valor. Pero, por ejemplo, la parte lógico-matemática, no, aunque no es, ahí sí no es ni europea, ni occidental, ni indígena, o sea, es universal en esa parte, aunque yo sé que algunos están en contra de los universales porque a través de los universales nos imponen el pensamiento occidental, diciendo que es universal. Pero la lógica puede aplicarse a cualquier otro contenido. ¿Sí? La lógica es una lógica de relaciones, pensar, y lógicamente que en el pensamiento indígena puede haber lógica formal, obviamente, no podríamos pensar que no lo hay. Entonces, esa parte lógica del razonamiento, yo pienso que sí es importante que se cultive, no importa en qué cultura se aplique. Y en ese aspecto sí hay que reivindicar ese pensamiento crítico, lo hay en todos los aspectos y en todas las culturas.
Sobre la interculturalidad creo que nos falta muchísimo. Y se comienza por lo que ellos mismos reclaman. Ellos, la parte intercultural, ahora que hay universidades interculturales y que la interculturalidad se está manejando con más, digamos, con más énfasis, es que realmente sea intercultural, que sea, diríamos, no asimétrica, sino que sea de simetría, en este caso, y de un verdadero intercambio de interés en la cultura originaria, en este caso, y en cualquier otra cultura. En esa parte, lo primero que ellos mencionan, por ejemplo, en el caso de la atención a la diversidad, donde podrían estar contenidos la diversidad, incluyendo hombres, mujeres, indígenas, discapacidad, etcétera, pues ellos no se identifican y dicen, no tenemos por qué ser atendidos como una atención de alguien que sabe sobre el que no sabe o que está superior sobre el inferior, si lo que quieren es respeto y reconocimiento. O sea, vamos partiendo no de la atención, sino del reconocimiento y respeto. Y de ahí lo que sea. Entonces, si mientras no realicemos ese reconocimiento y respeto al otro, sea indígena o sea el otro quien sea, pues no hay inclusión y no hay proceso y no hay respeto a lo que debiera iniciarse como un proceso incluyente. ¿Y cómo evaluar? Bueno, la evaluación, nos puede servir la evaluación que se realiza. La cosa es cómo, si usamos la evaluación o no la usamos. Si solo se usa para estar en un ranking, pues me parece muy costoso el esfuerzo que se hace de evaluación. Pero si se usa para entonces tomar decisiones, a lo que yo me refiero, es decir, la decisión de que estamos en un nivel y el ciclo escolar empieza en este otro nivel, pues estamos desarrollando la desigualdad en lugar de... Es como ahora que va a regresar los niños, se supone, antes de que termine el ciclo escolar para evaluar. Y pues hay que ver cómo van a estar los niños ya en la realidad. O sea, pero casi recuerdo algún programa que hubo sobre las escuelas, la recuperación. O sea, aquellos niños que tenían esta edad, que llegaban de 10 años y no habían estado en primero, y no los ponían en primero a los 10 años porque era contraproducente y el niño se sentía mal. Los ponían en tercero y les enseñaban lo de primero y segundo y tercero en lo posible. Esto es, le llenaban de contenido en un sentido longitudinal, transversal, digamos, vertical, de las enseñanzas básicas. Esa parte, yo pienso que para eso puede servir la evaluación. Si requiere contenidos de otro grado, hay que aplicarlos. Pero si empezamos en el nivel formal que están, porque así se evaluó y luego no lo hacemos caso en la evaluación, pues entonces echamos a perder esa evaluación. Y podemos criticarla, pero porque no la sabemos usar bien. Pues es lo que creo en esa parte, que la evaluación cuantitativa sí funciona masivamente y la cualitativa, pues no se diga. Pero no es una contra otra, sino cómo complementar y utilizar bien la evaluación. Bien, la profesora Marcela Mora también tiene otra pregunta. Adelante, profesora. Gracias, doctor. Pues gracias, doctor, por contribuir con su experiencia, su conocimiento. Bienvenido a la Universidad, ¿no?, de Morelos, en la UPN de Morelos, y gracias por su presencia. Sí, es muy relevante, a mí me parece bastante interesante el tema de mirar la parte de la calidad con la excelencia, ¿no?, que ambas apuestan, ¿no?, a este mar. Se hablaba de un máximo logro académico desde el 2013, de un máximo logro académico de los estudiantes centrado en esta parte de la evaluación docente, ¿no? En esta parte de los parámetros para mirar como el máximo logro a partir de la preparación de nuestros docentes y visto de esta manera,
ahora viene a replantearse y mirar como en esta parte de la excelencia, donde se habla también de este máximo logro de los aprendizajes, ¿no? De la parte académica, que es al final es converge, ¿no? Es la finalidad. Sin embargo, viene ya no visto desde una parte de la evaluación docente, ¿no? Sino se mira desde este pensamiento crítico, lo que nos comentaba, que se mira esta excelencia, este logro, desde un pensamiento crítico, desde fortalecer los lazos que son muy importantes entre la escuela y la comunidad, que convergen y que suman, ¿no? Para tener este alcance de la excelencia, que me parece importante. Mientras antes teníamos el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que miraba estos alcances de parámetros, ¿no? de la calidad educativa. Ahora tenemos una comisión que busca un proceso formativo y que realmente se replantea para favorecer una excelencia, ¿no? Pensar en el magisterio, que es lo que retomaba también en esta parte del reto que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, sumado a estos elementos, tenemos la nueva escuela mexicana, ¿no? Que se busca concentrar, que se busca favorecer estos procesos del pensamiento crítico y que lógicamente no va aislado, sino tiene que ver con la formación inclusive hasta inicial de quienes van a ser docentes. Entonces sabemos que tiene muchos retos, muchos desafíos la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles serían para usted los más significativos, los desafíos más significativos para alcanzar en esta nueva escuela mexicana esta excelencia de la cual se plantea en la reforma educativa del 2019? Bueno, ahorita que te escuchabas sobre la parte del máximo logro, como se menciona, pues lo más importante es no elitizar la excelencia, o sea, que no pensemos en una excelencia como decir lo máximo y que se haga elitista. El máximo logro es en cada uno. O sea, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el nivel de excelencia de cada uno de los alumnos? Porque nosotros, lo cual no quiere decir que no se puede identificar también alguien que logra más que otro, pero también es el máximo en cada quien. Dice más cuando dice el potencial, ¿no? El potencial, el máximo potencial, desarrollarlo. Esa es la excelencia que se puede ser aplicada, diríamos, en todos, para no, es que antes, pues desde luego la excelencia era sobre una idea elitista de la excelencia y aquí pues no nos van a plantear eso. Nos están planteando que en cada quien cuál es su máximo logro que sea posible y que eso sea válido. Entonces, es por un lado. Y bueno, en el caso de yo veo el desafío más de la nueva escuela mexicana en la parte de los profesores. Por eso yo digo, la UPN tiene una gran oportunidad con la nueva escuela mexicana, porque va a trabajar con profesores que ya están en la escuela, ¿sí? No que van a ser profesores, aunque muchos, yo sé que hay licenciaturas que luego se pueden tomar un grupo, no sé, pero no es la principal función. Y en esa parte que si hay laguna en la Ley General de Educación, al centrar como si mágicamente el niño va a lograr la excelencia y el pensamiento crítico, sin la participación del profesor, como que el profesor ya está formado en pensamiento crítico y no está formado. Y entonces ahí hay una laguna estructural en la ley que yo creo que lo llena la UPN. Para mí es una gran oportunidad para la UPN, la nueva escuela mexicana, en esos términos. Y ese es un gran desafío, con la ventaja que la UPN está en toda la República. Si contamos las sedes, subsedes, etcétera. Entonces, alguien decía muy presuntuosamente del TEC de Monterrey, que hay un TEC de Monterrey en cada estado, en cada entidad. Decía, el TEC es más nacional que la UNAM, porque no hay UNAM en todos los estados. Pues es más nacional que la UNAM. Y yo diría, pues la UPN es más nacional que el TEC y que la UNAM. ¿Por qué? Porque está en más puntos, está más cercano a los profesores y a las escuelas. Y esa red es una gran oportunidad para la nueva escuela mexicana y se tiene que voltear a ver la UPN. Yo pienso eso.
Bien, y para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas, tenemos a una estudiante, Sheila Lidet, que quiere participar. Adelante, Sheila. Hola, buenas tardes. Sheila Lidet Medero Franco, de UPNS de Ayala, sexto semestre de Pedagogía. Maestro, ¿cómo logramos un pensamiento crítico y de resolución de problemas si nuestros modelos educativos están realizados y son copia de otros países y están enmanados al Banco Mundial y al Banco de México? Lo pronuncio de esta manera porque usted nos estaba señalando lo de las competencias, lo de la calidad, lo de la excelencia, y es una cuestión empresarial a través del mercado. En el 2009 se plantea estas situaciones en México, pero no la saben plantear. Usted lo expresó adecuadamente. Los maestros no lo supieron resolver, vamos a llamarlo así. Pero, ¿cómo lo podríamos resolver si usted nos dice que estamos dentro del manejo de PISA y PISA es una competencia individualizada y Emilia Ferrer y Margarita Gómez Palacio, usted nos lo señalaba en la lectoescritura, nos dice que todos aprendemos diferente, somos de diferente contexto, somos de diferentes comunidades, climas diferentes a las cuestiones europeas y tenemos unos aprendizajes distintos. Asimismo, la cuestión del pensamiento crítico ya se estaba efectuando o ya se estaba realizando o trabajando en el 2009 con a través de proyectos, es decir, la lectoescritura se trabajaba a través de proyectos y lo quitan en la nueva escuela mexicana. Entonces, la nueva escuela mexicana, a pesar de tener sus 5 pilares educativos y sus nuevos principios pedagógicos, se basa también en el mandato de competencias porque usted señala que es una medición que cada uno busca. Es decir, no estamos trabajando en comunidad. Entonces, ¿cómo podemos lograr un pensamiento crítico de una nación, de un país, de manera educativa? No lo podemos lograr si seguimos haciendo de esta forma. Entonces, a mí se me hizo esta duda tomando un poco de lo que usted estaba señalando durante toda su explicación, maestro. Muchas gracias. Pues fíjate que tienes mucha razón con relación a que PISA es una evaluación de la OCDE, precisamente de ahí proviene. No tanto cuando estaba Planea, pues era más nacional, por decir, pero PISA sí es internacional y es de la OCDE. Y yo lo que digo es que lo aplicamos y luego sabemos los resultados y no los aprovechamos, diríamos, para pues tener inicios del ciclo escolar en donde si estamos en el 1 y 2 y 3 y no tenemos 4, 5 y 6 de nivel y vamos a empezar en el 4 para llegar al 6, nunca vamos a llegar porque tenemos que partir del 1, 2 y 3 y entonces para de ahí jalar todo el proceso de aprendizaje. Esa sería la forma en que podríamos aprovechar PISA, de esa forma. Ya nos evaluaron, ya nos pusieron en el ranking que sea, pero al final, que eso es lo que ellos buscan, pero al final nosotros podríamos aprovechar y empezar en el nivel que corresponde sin que tengamos que cambiar los planes y programas necesariamente, pero que haya un espacio que puede ser propedéutico para arrancar el nivel, como yo creo que ahora forzosamente se va a tener que hacer ese espacio, porque no me digan que lo virtual digamos, sustituyó a lo presencial. Pues no va a pasar, o sea, es reconocimiento pleno de todos y va a requerirse un espacio propedéutico. Bueno, eso que se haga debe de quedarse en toda, como forma de trabajo regular, no por emergencia. Eso es lo que yo pienso que se debiera hacer. Ahora, ya se estuvo discutiendo si nos salimos o no de la OCDE. Ya se estuvo discutiendo. Lo cual no quiere, eso es otro problema, de cierta manera, de política, porque eso es salirse no nomás de las evaluaciones de PISA, de muchísimas cosas del mercado internacional,
que no sé si se logre, la verdad, pero el solo pensar si nos salimos o no, ya es, me parece, un signo pues, muy relevante, ¿verdad? Pero yo insisto que si no nos salimos, porque lo más probable es que no sea, lo aprovechemos mejor y lo adaptemos a nuestra realidad nacional y regional, porque no son iguales las regiones. Y entonces habría que hacer ahí ese ajuste, ese colchón, y que se haga el ajuste y no se aplique mecánicamente los planes y programas, que no se apliquen así. Miren, los grados escolares, cuando se desarrollaron en el finales del siglo XIX, principios del XX, con la escuela que se genera la escuela pública obligatoria en Europa, en Francia, en otros países, pues junto con eso nace el test de Binet-Simon. El test hace una estandarización de lo que el niño debe saber cuando tiene 6 años, cuando tiene 7, cuando tiene cada una de las edades. Y marca edad mental y edad cronológica. Entonces, ahí es donde ve si la edad cronológica y la mental, estadísticamente hablando, son compatibles. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es el requisito para entrar a primero? Que tenga 6 años. No que tenga una X edad mental, que tenga 6 con la edad mental que llegue. Y si llega con una edad mental de 5, lo voy a poner en el primero A. Y si llega con una edad mental de 6, en el B. Y si llega con una mental de 7, aunque tenga 6, en el C. Y tengo primero A, primero B y primero C. Pero ese es en el afán de tener los grupos homogéneos. De no nada más tener con la edad cronológica, sino además con la edad mental. Y así nació el test de inteligencia, para que la escuela los clasificara de manera homogénea, porque el currículum debería ser homogéneo y debería tener los plazos rígidos. Pero ya no son esos tiempos en donde se puede trabajar por subgrupos, se puede trabajar con equipos heterogéneos y que cada quien haga lo que puede hacer y nadie quede fuera, todos participen, porque si te pones rígido, dejas fuera a algunos del grupo y eso ya violentó la inclusión, definitivamente. Entonces, tienes que generar actividades participativas donde todos estén, pero todo el grupo no se puede hacer participativo, tienes que hacer subgrupos, porque si quieres que el grupo está diseñado para hacer la actividad con todo el grupo, para grupos homogéneos. Como ya sabemos que no existe, que fue una ilusión la homogeneidad, la heterogeneidad es la realidad, pues trabajemos con subgrupos heterogéneos donde aprovechemos la ventaja de la heterogeneidad en el desarrollo didáctico y no vayamos contra la realidad. Ese es lo que pienso que se podría hacer en este caso. Y eso es realizable a nivel escuela. No tiene que venir, no sé de dónde, ¿verdad? Es esta parte, sino que es a nivel de que el profesor decida eso. O que lo dejen decidir, si no lo están dejando. Gracias, no está maestro. esperando que le den la solución, tiene que resolverla. Se dice fácil. Como tengo la palabra, pues lo puedo decir muy fácilmente. La cosa es ir a la escuela a ver qué sucede ahí, pero sí, así estamos. Y es una manera complicada, disculpen, y es una manera complicada porque en la nueva escuela mexicana no se tienen los libros actualmente, se tiene el plan, pero no hay unos libros. Y entonces, ¿qué es lo que usted estaba señalando, no? Que es importante que los maestros conozcan cómo es la forma, pero si no nos dan la libertad o si no dan la libertad, ¿cómo lo ejecutamos? Ese es un problema muy grande porque no existen libros para primaria, no existen libros para los maestros en la nueva escuela mexicana. Solamente están los planes, los programas, los principios, pero como tales no se los han otorgado. Nada más. Bien, Sheila. Se ve que eres de Ayala. muy combativa. Pero, mira, yo ahorita hacía referencia al nuevo modelo y lo de la escuela
nueva escuela mexicana, mientras no lleguen supletoriamente, el nuevo modelo es el que está y se va a tener que ir desplazando. Y la nueva escuela ya trae pensamiento crítico, el nuevo modelo educativo. Entonces eso que trae es aprovechable en lo que llega, lo que tiene que llegar. Creo. En plan, así, un poco, tratar de armonizar lo que se va a dar, porque el cambio no va a ser tan drástico en esa parte. Si fue drástico, el cambio fue mucho con relación a la evaluación de profesores y todo eso, pero en la parte curricular de los niños va a ser más terso, porque ahí no estaba el problema. La verdad, hubieran empezado por el nuevo modelo, pero fue al final lo que pusieron. Entonces, porque la verdad las motivaciones eran otras. Pero el nuevo modelo, yo digo, no es tan nuevo, porque no es, pero sí es lo mejor de todos los anteriores modelos que hubo, y entonces hay que aprovecharlo. Y la nueva escuela va a tener que aprovechar parte del nuevo modelo, con todo y todo. Y me da gusto que menciones a Emilia Ferreiro y a Margarita Gómez Palacio. Claro que sí, profesor, es el pan de todos los días. Gracias. Sí. Y de esta manera cerramos la sesión de preguntas y respuestas, agradeciendo la entusiasta participación de todos los directivos, de los estudiantes y de los docentes de las diferentes universidades. A continuación, recibimos el mensaje de clausura en representación del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, el secretario de Educación en el Estado de Morelos, por el doctor Irán Mina Valdés, director general de Educación Media Superior y Superior. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes una vez más a todas y a todos. Es un honor, como lo dije al principio, estar al señor secretario en esta clausura, licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien les envía un saludo y una felicitación. Maestro Haroldo Aguirre, felicidades. En verdad, muchas gracias por este gran proyecto, este ciclo de ciencias, a todo el gran equipo que ha estado con usted durante este tiempo. Es muy valioso y ha sido de mucha ayuda para muchos de los que hemos escuchado estas conferencias. Y me permito, en este momento, siendo las 13:45, damos por clausurada la quinta conferencia La Educación Inclusiva como Estrategia del Desarrollo Sostenible, impartida por el doctor Eliseo Guajardo Ramos, a quien felicitamos y agradecemos por esta excelente conferencia magistral. Muchas gracias, doctor, felicidades. Así como el ciclo de conferencias magistrales Primavera 2021 de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos, la UPN. Muchísimas gracias, felicidades y que estén muy bien todas y todos ustedes. Gracias, doctor Irán. Y para despedir y agradecer este programa y esta clausura, a continuación, el maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A Morelos. Estamos teniendo ahorita una fallita técnica con la computadora, pero ya. Adelante, maestro. Ya se arregló. Muchísimas gracias, Eliseo. Me da muchísimo gusto que estés una vez más con nosotros. No es la primera vez que estás con nosotros y con la UPN. En otras ocasiones también te hemos tenido con nosotros. Y bueno, pues me da mucho gusto contar con todos los que hoy se conectaron a través de Facebook, a través de Zoom. Muchas personas estuvieron escuchando, participando de esta conferencia. La Universidad Pedagógica Nacional efectivamente
está en 282 lugares del país, entre las sedes y las subsedes. Aquí en Morelos estamos en 3 lugares, en Ayala, en Galeana y en Chamilpa. Tiene una cobertura inmensa, está cerca efectivamente de las escuelas. Para las escuelas de la zona oriente, pues Ayala, aquí en Morelos. Para las escuelas de la zona sur, Galeana. Para la zona centro y norte, Cuernavaca. Y así en cada estado. Hay una cobertura inmensa de posibilidad de atención a los maestros en servicio, que es realmente el destino que se le dio en su momento a las unidades SEAD de la Universidad Pedagógica Nacional. Unidades de Servicios de Educación a Distancia, SEAD. Atender primeramente la nivelación de los profesores, llevarlos del nivel normal, técnico, al nivel licenciatura. Una vez que se está concluyendo con esa parte, nuestra vocación, nuestro destino es, como bien lo decía el doctor Eliseo Guajardo, la formación en servicio o la formación continua, como se dice también, que tiene que ver con la actualización docente o la superación profesional, como dicen a veces, o la profesionalización. Entonces, este campo es el campo propio de nuestra universidad, compañeras y compañeros. Qué bueno que nos lo recuerda alguien externo en este momento a nuestra unidad UPN. No externo a la universidad, porque Eliseo ha estado también en la UPN y ha sido parte integrante de la UPN. Por eso sabe también que ese es nuestro destino. Y bueno, en este momento estratégico, diría yo, vale la pena efectivamente destinar mucho esfuerzo y muchos de nuestros recursos, voy a ser un poquito eficientista, recursos humanos, materiales y financieros para la tarea de actualizar, profesionalizar, superar a los profesores, actuar con ellos en sus escuelas, en una formación en servicio. Y el desarrollo de este pensamiento crítico en los profesores en servicio es, digo yo, la tarea prioritaria de la Universidad Pedagógica. Muchas gracias, Eliseo, por aclararnos esto. Gracias a todas y a todos por haber estado presentes. Un abrazo, síganse conservando con salud. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Harold Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Hemos llegado al final de este programa. La Universidad Pedagógica Nacional Morelos agradece al doctor Eliseo Guajardo Ramos por su excelente conferencia, así como la presencia de las autoridades educativas, rectores de las universidades públicas y privadas del estado de Morelos, docentes, administrativos y alumnos que hoy nos acompañan. Muy buenas tardes. Gracias, doctor.